canales iónicos. ¿Qué son y para qué sirven? Los canales iónicos se encuentran en la membrana plasmática de todas las células y en las membranas intracelulares de los eucariotas. Consisten en proteínas en membrana que permiten el paso rápido de iones inorgánicos a través de membranas. Están compuestos por un pequeño poro limitado por aminoácidos de cadena lateral hidrófila. Los canales iónicos poseen una permeabilidad selectiva. Esto quiere decir que la mayoría permite el paso de una sola especie iónica. Por ejemplo, los canales de potasio solo permiten el paso de potasio. Es por ello que son necesarios varios tipos de canales para el transporte de iones diferentes. Algunas células de nuestro organismo son excitables, lo cual quiere decir que tienen la capacidad de identificar una señal, convertirla en una señal eléctrica para luego transmitirla. Estas células excitables poseen funciones de gran importancia como la conducción nerviosa, contracción muscular, secreción hormonal, procesos sensoriales, el aprendizaje y la memoria. La excitabilidad de las células depende de los canales iónicos, que son transductores de señal que proporcionan una vía regulada para el movimiento de iones sodio, potasio, calcio y cloro a través de la membrana plasmática. El potencial de membrana. Un potencial de membrana se refiere a la diferencia eléctrica que existe entre el interior y el exterior de una célula. Cuando una célula está en reposo, la célula está polarizada, lo cual quiere decir que en parte intracelular posee una carga negativa y en la extracelular posee una carga positiva. Entonces podemos decir que el estado neutro de la célula se le denomina potencial en reposo, lo cual quiere decir que existe una gran cantidad de sodio extracelularmente e intracelularmente una gran cantidad de potasio. Para una célula animal típica, el potencial de membrana es de menos 50 a menos 70, siendo negativo el interior, debido a que los canales iónicos permiten el paso de aniones y cationes, pero no de los dos. El flujo de iones que se da a través de un canal provoca una redistribución de carga a ambos lados de la membrana, tanto intra como extracelularmente. La entrada de un ion cargado positivamente como el sodio despolariza la membrana y acerca el potencial de membrana a cero. De forma inversa, la salida de potasio hiperpolariza la membrana y el potencial de membrana se vuelve más negativo. Canales activados por voltaje. Existen dos tipos de canales iónicos: los canales iónicos regulados por voltaje y los canales iónicos regulados por ligando. Hablaremos acerca de los canales iónicos regulados por voltaje. Estos se dan por potenciales o impulsos eléctricos que nos ayudan a la señalización entre células, que pueden ser de miocitos a neuronas o de neuronas a neuronas. Estas últimas nos ayudan a transportar los impulsos eléctricos desde el cuerpo celular hasta el axón. Gracias a esto se desencadena la liberación de neurotransmisores. Durante la sinapsis, los neurotransmisores son los encargados de transportar la señal a las siguientes células. Existen tres tipos de canales iónicos de entrada regulada por voltaje: los canales de sodio, los canales de potasio y los canales de calcio. En el siguiente esquema, a lo largo de la acción de la neurona hay canales de sodio y potasio. Los canales de sodio se encuentran cerrados cuando la membrana se encuentra en reposo hasta el momento en que se da la despolarización, en respuesta de algún neurotransmisor como la acetilcolina, que abre los canales. Luego de la despolarización, los canales de potasio se abren y sale potasio, dándose la repolarización de la membrana. Esto se da a lo largo del axón hasta llegar a los canales de calcio, que se abren y ocurre una elevación de la concentración de calcio citosólico que provoca la liberación de la acetilcolina por exocitosis hacia la cavidad sináptica, llegando al cuerpo celular de la neurona postsináptica, en donde la acetilcolina difunde y provoca la despolarización de las células receptoras, generando un nuevo mecanismo de liberación. Los canales activados por ligando o químico. Los canales activados o gatillados por ligandos constituyen una subvariedad de canales iónicos que posiblemente aparecieron en el curso de la evolución en respuesta a las necesidades de 1. Reconocimiento de ligandos específicos. 2. Rapidez de respuesta realizable mediante acople funcional en la misma molécula de reconocimiento específico de una señal y flujo iónico. Y 3. Lentitud pero permanencia temporal de la respuesta ante un estímulo específico. Todas las proteínas receptoras, canales gatillados por ligandos, están construidas según principios arquitectónicos semejantes pero no idénticos, respondiendo a una necesidad evolutiva común, que es el reconocimiento del ligando.
Los canales, al reconocer su ligando, sufren un cambio conformacional que abre el canal. Las moléculas que entran dependerán de la especificidad del canal. Algunos son exclusivos, otros permiten el paso de moléculas parecidas. Esto es importante en la sinapsis, donde se liberan neurotransmisores. Receptor acetilcolina. Los receptores de acetilcolina o colinérgicos se ubican en el exterior de la membrana celular de las neuronas postganglionares. Estos son complejos proteicos que penetran en la membrana celular. Existen dos tipos, los muscarínicos y los nicotínicos. Los receptores muscarínicos están asociados a proteína G, conformados por 7 segmentos alfa helicoidales transmembrana con el extremo amino terminal hacia el dominio extracelular y el carboxilo terminal hacia el citoplasma. El receptor de acetilcolina es regulado por ligando. Su estructura consta de 4 subunidades: alfa, beta, gamma y delta. Cada una posee un dominio extracelular integrado por hebras beta, 4 hélices alfa transmembrana y una hélice alfa final en el interior de la célula. Posee simetría pentagonal. La acetilcolina se une a las interfaces alfa, gamma y alfa, delta. Ambos se activan al unirse la acetilcolina al dominio extracelular, lo que modifica su estructura, que hace rotar los 5 segmentos alfa que revisten al poro transmembrana. En estos segmentos existen residuos de aminoácidos pequeños, polares o neutros, y grandes, apolares. Cuando se encuentra cerrado el canal, los residuos grandes forman un anillo hidrofóbico que disminuye grandemente el diámetro del poro, mientras que al unirse la acetilcolina rota los residuos grandes y deja hacia el interior a los residuos pequeños, aumentando el diámetro del poro, permitiendo el paso de iones sodio y potasio. Patologías. Los canales iónicos pueden perder su función cuando son alterados por la acción de toxinas potentes. Estas toxinas se encuentran muchas veces en la naturaleza a través de ciertos animales, como por ejemplo la mamba negra, que es una serpiente que posee una dendrotoxina, que es una neurotoxina presináptica, los cuales son poderosas bloqueadoras de los canales de potasio dependientes de voltaje, produciendo la ruptura de vesículas sinápticas con una sobreliberación inicial de acetilcolina y evitando así la conductancia de los iones, provocando así un cese súbito en la descarga del neurotransmisor acetilcolina. Esto causa parálisis flácida de los músculos afectados. Otro ejemplo de toxina es la tetrodotoxina, producida por el pez soplador. Actúa sobre los canales de sodio regulados por voltaje. Los neurotransmisores permiten el flujo de 10 millones de iones por segundo y se necesitan pocas moléculas de una proteína para realizar funciones. Podemos explicar que las toxinas han utilizado esta característica para actuar sobre los canales iónicos, porque entonces un número pequeño de toxinas con afinidad a los canales iónicos de una neurona tiene un gran efecto negativo en la neuroseñalización en todo el cuerpo.